Hola amigos. Les habla M. Gonz de nuevo. Esta vez con un vídeo de un tema que es muy reiterado por los que están en contra de los católicos. Incluso he oído de protestantes evangélicos que también hablan de este tema. La Inquisición. Pero, ¿qué es la Inquisición? Yo les explicaré. El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona del Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal y que en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a esta con el nombre de Inquisición española desde 1478 a 1821, bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América. La Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. Bien, ahora teniendo en claro cuál era la función de la Santa Inquisición, les contaré sobre las torturas que eran usadas para aquellos que discrepaban con el pensar de la Iglesia. Las torturas eran usadas para hacer que el pecador se arrepintiese de sus actos inmorales de acuerdo con la Biblia. Ahora les describo algunas de las torturas. La sierra. Observando el dibujo, este instrumento de tortura no necesita muchas explicaciones. Sus mártires son abundantes. Debido a la posición invertida del reo, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. La pera oral, anal y vaginal. Eran forzados en la boca, recto o vagina de la víctima y allí expandidos a fuerza por el tornillo a su máxima apertura. El interior de la cavidad en cuestión era irremediablemente mutilada, y casi siempre fatalmente. Las puntas al final de los segmentos servían para cortar mejor la garganta, los intestinos y el cérvix. El uso de la pera originalmente fue ideado para aquellas mujeres que habían sido encontradas culpables de la unión sexual con el diablo o sus familiares. Desgarrador de senos. Ya frías o incandescentes, las cuatro puntas desgarraban hasta convertir en masas informes los senos de incontables mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio y muchos otros actos libidinosos, aborto provocado, magia blanca erótica y otros delitos. En varios lugares en diferentes épocas en determinadas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII un mordisco con dientes al rojo vivo se aplicaba a uno de los pechos de las madres solteras, a menudo mientras sus criaturas se contorsionaban en el suelo salpicadas por la sangre materna. Además de la función punitiva, el desgarramiento de senos servía como procedimiento inquisitorial y judicial. El caso más famoso es el de Anna Pappenheimer, que después de ser torturada con el estrapado, Ana fue despellejada y rasgada sus carnes con tenazas candentes y al rojo vivo, sus pechos se los cortaron, y una vez ensangrentados fueron dados por la fuerza a sus hijos, ya crecidos, en la boca. La doncella de hierro de Nuremberg. Es un envase, caja cerrada, similar a un ataúd que estaba parado íntegramente y cerrado firmemente. En uno de sus lados una puerta y sobre ella se añadieron unos pinchos. Se colocaban a las víctimas paradas allí dentro, cuando la puerta con sus pinchos se cerraba, estos últimos se dirigían a los cuerpos de las víctimas. Las garras no fueron diseñadas para matar, francamente, pero sin embargo la víctima podía disfrutar de su nuevo hogar varios días antes de morir. La rueda para despedazar. La rueda para despedazar. Era el instrumento de ejecución más común en la Europa germánica, después de la horca, desde la Baja Edad Media hasta principios del siglo XVIII. En la Europa latina el despedazamiento se llevaba a cabo con barras de hierro macizas y mazas herradas en lugar de ruedas. La víctima, desnuda, era estirada boca arriba en el suelo o en el patíbulo, con los miembros extendidos al máximo y atados a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo, asestando violentos golpes con la rueda de borde herrado, machacaba hueso tras hueso y articulación tras articulación procurando no asestar golpes fatales. La víctima se transformaba, según nos cuenta un cronista alemán anónimo del siglo XVII, en una especie de gran títere aullante retorciéndose, como un pulpo gigante de 4 tentáculos, entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa mezclada con astillas de huesos rotos. Después se desataba e introducía entre los radios de la gran rueda horizontal al extremo de un poste que después se alzaba.
Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban los ojos de la víctima hasta que a ésta le llegaba la muerte. La horquilla. Con 4 puntas afiladísimas que se clavaban profundamente en la carne bajo la barbilla y sobre el esternón, la horquilla impedía cualquier movimiento de la cabeza, pero permitía que la víctima murmurase, con voz casi apagada, abiuro palabra que se halla grabada a un costado de la horquilla. En cambio, si éste se obstinaba o si la Inquisición era española, el hereje considerado impenitente, se vestía con el traje característico y se le conducía a la hoguera, pero con la condición de la extrema unción. Si el inquisidor era romano, se le ahorcaba o quemaba, sin el beneficio del traje pero siempre con el rito cristiano. La garrucha. Consistía en amarrar al preso con los brazos hacia atrás, colgarlo y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura era soltado bruscamente, sujetándosele fuertemente antes de que tocase el piso. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. Si el preso no confesaba en la segunda estrapada, le colocaban un sobrepeso en los pies a fin de aumentar el dolor. Atadura esta forma de torturar era muy específicamente para mujeres. Implicaba atar un palo en el pelo de la mujer y torcer de este. Cuando los brazos de inquisidor se cansaban, le encomendaría esta tarea a sus amigos o colaboradores mientras se contemplaba a la víctima de abajo. No solo que el pelo sería desgarrado, sino que muy a menudo se podía observar que el cuero cabelludo estaba abierto exponiéndose el casquillo del cráneo. Como era de esperar, solamente a las mujeres con pelo largo o grueso se le practicaba este método de tortura. Vaya. Y solo son parte de tantas torturas. Mi idea es evidenciar cómo estos iluminados por Cristo mostraban su misericordia con los que pensaban distinto. Francamente, me molesta que a pesar de eso, aún la gente crea en tal mentira llamada catolicismo. Me gustaría que en los comentarios eligieran cuál es la mejor tortura para los imbéciles que están en el poder de la Iglesia y que se lucran de la fe e ingenuidad de los creyentes a sabiendas. Aunque no existe mejor castigo para la Iglesia que el hecho de que sus creencias se despedazan gracias a la ciencia. Como vi en un vídeo de los grandes precursores de la realidad en YouTube, la ciencia rompe la narcisidad del hombre. Este vídeo se lo dedico al gran ausente de nuestro tiempo. El que a pesar del hambre en África y los desastres de la humanidad no se muestra. Yahvé, el incompetente. En el Antiguo Testamento se le aparecía hasta al más torpe de la tribu de Israel, pero curiosamente ahora nada de este inepto. Bien, la muerte de Dios de las mentes está cerca. Prepárense, ya que mi próximo vídeo mostraré los argumentos creacionistas y teístas en favor de la existencia de un Dios y cómo el genial Richard Dawkins los refuta en su libro, La delusión de Dios. Nos vemos, gracias por los que apoyan mis vídeos. Ciencia y religión. ¿Quién tiene la razón? Pues, quien la utilice.